Muy buenas tardes a la audiencia, a una nueva sección de Derecho Animal de la Escuela Procesal del Nordeste. El día de hoy tenemos invitada a Laura Gorbach, quien estudió Ciencias de la Comunicación y Dirección Cinematográfica. Ella trabaja como directora audiovisual, es activista vegana. Hace 2 años viene desarrollando talleres referidos al veganismo y a ella le interesa usar sus conocimientos de comunicación, branding y dirección de arte para despertar las conciencias sobre el respeto integral a todos los animales. Hecha esta presentación, te voy a hacer la primera pregunta. Voy a hacer como una introducción muy Hola. breve. Las concepciones éticas son los lentes a través de los cuales nosotros miramos el mundo y conducimos nuestras acciones. Vinculado a esto, te pregunto, en la actividad comunicacional orientada a concientizar sobre el respeto de los demás animales como sujeto de derecho, ¿cuál es la concepción ética que vos consideras más adecuada? Y si podrías explicarnos en qué consiste. Bueno, gracias Antonio, gracias Eli, un gusto estar acá. Eh, y bueno, con respecto a la primera pregunta, primero quería como plantear un poquito el contexto en el que creo que nos encontramos con respecto a la situación de la comunicación relativa a los derechos de los demás animales. Y bueno, yo lo que observo es que actualmente tenemos, por un lado, un panorama de una sociedad donde todavía la explotación animal está normalizada y donde una gran parte o mayoría de la sociedad todavía ve como normal usar a los animales en las más diversas formas. Y por el otro lado, tenemos como un mundo animalista que comunica por los animales, pero que tal vez dan desde mi punto de vista ciertos mensajes que pueden ser confusos o que se mezclan con otras cosas. Por ejemplo, hay mucho que hoy en día se comunica relacionado a temas de ecología o de salud, mezclado con el tema de los animales, pero que no es específico el tema de los derechos de los animales, sino que por ahí decir no hay que usar a los animales porque eso afecta al medio ambiente o eso es, tal tipo de alimentación es mejor para nuestra salud, es como que los nombra pero los corre del foco. Entonces como que yo veo que hay una gran parte de la sociedad donde la explotación animal está normalizada y mucha de la gente que intenta comunicar por los animales, eh, por ahí sin intención, pero simplemente por compartir campañas que están dando vueltas, termina difundiendo un mensaje que mezcla y confunde otros temas que no tienen que ver con sus derechos. Y después otra cosa que pasa es que hay ciertas campañas como específicas que buscan generar prohibiciones, como por ejemplo prohibir la caza deportiva o, o prohibir la exhibición de animales en acuarios, que digamos, obviamente que todos estamos de acuerdo con que esos tipos de explotación sería bueno que no existan, pero el problema es que si solo nos quedamos con difundir prohibiciones específicas, también perdemos de vista el hecho de que todos los animales de todas las especies merecen respeto y que no hay, digamos, desde mi punto de vista y desde el enfoque de los derechos animales, no hay explotaciones mejores que otras o vidas de animales que valgan más que otras. Entonces el problema con difundir solamente estas campañas de prohibiciones es que puede dar la idea de que hay formas de explotación que son peores que otras o que está bien usar a los animales de una manera en un lugar sí, pero en un acuario no, y entonces también genera como un retraso en la toma de conciencia, porque por ahí nosotros creemos que estamos difundiendo esas campañas ayudando a promover la conciencia de respetar a los animales, pero en realidad estamos fomentando la idea de que hay explotaciones peores que otras. Entonces yo veo todo ese contexto y todas esas cosas que se publican en las redes y digo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la propuesta? Entonces, en principio, me parece que es importante detectar que todas las formas de explotación animal son consecuencias del especismo, de la idea que tenemos de que está bien usar a los animales. Entonces,
la propuesta es tratar de comunicar yendo a la raíz del problema y dar un mensaje que vaya de lo general a lo particular, donde siempre hagamos foco en que los animales son seres sintientes que merecen respeto y no perdernos como en los detalles de casos específicos o de formas específicas. Así que bueno, eso en principio como me parece muy importante buscar dar un mensaje de raíz y general y abarcativo e inclusivo para todos los animales. Después, en cuanto a cualquier mensaje, digamos, siempre tiene un contenido y una forma. Y creo que es re importante que siempre tengamos en cuenta estas dos cosas. Porque, por ejemplo, también veo que existen muchas campañas que por ahí tienen una buena forma, como un lindo lenguaje, un lindo diseño gráfico, pero que fallan en el contenido, en el sentido de que por ahí hablan de temas más relacionados con la ecología o, bueno, o los ejemplos que mencioné antes, que confunden el tema. Y después hay otras campañas o contenidos o cosas que se difunden que por ahí tienen un contenido, digamos, más alineado con los derechos animales, que por ahí hablan de sintiencia, de respeto, de justicia, de libertad, pero lo hacen con una forma que por ahí no es la más adecuada para llegar a un público amplio, ya sea porque no tiene buena legibilidad o porque tiene un tono que tal vez es agresivo o porque tal vez es un texto muy largo y entonces no se llega a leer. Entonces lo ideal es lograr o buscar tener eso, un contenido correcto, alineado con esta idea de respeto integral a todos los seres sintientes y una forma acorde al objetivo de llegar a un público amplio y diverso. O sea, yo siempre hago hincapié en que para mí el mensaje por el respeto a los animales es algo en realidad tan básico, algo que lo debería poder comprender cualquier niño, incluso seguramente los niños lo comprenden mejor que muchos adultos, y que entonces es un mensaje que debería poder llegar a personas de cualquier edad, nacionalidad, grupo social, porque es un mensaje que apunta a valores básicos que todos tenemos como seres humanos y a la capacidad que tenemos de empatía, que es más que nada como apuntar a despertar la empatía, que ya tenemos esa capacidad. No tiene que ser un mensaje muy complejo. Así que bueno, creo que teniendo un mensaje que una un contenido correcto y una forma efectiva, digamos, es lo que yo recomiendo como para comunicar esta postura ética, que es la pregunta que me habías hecho. Así que después también me parece importante esto, que los valores que intentamos promover en realidad ya los tenemos, o sea, libertad, justicia, igualdad, paz, respeto, son valores que ya casi todos los seres humanos consideramos que son buenos y que promueven el bien común. Entonces simplemente por ahí es como intentar despertar la empatía con los demás animales, poder ponernos en el lugar de ellos y darnos cuenta que ellos también merecen que extendamos estos valores hacia ellos. Pero los valores ya los tenemos, entonces por eso digo que el mensaje no tiene por qué ser complejo, es simplemente despertar o redescubrir los valores que ya tenemos. Bueno, Laura, la próxima pregunta, también relacionada no íntimamente con esto, de los distintos discursos o campañas que vos observás o escuchás de las distintas organizaciones animalistas, ¿qué colores o qué palabras utilizadas por ellos vos podés ver que son incompatibles con el enfoque vegano abolicionista? Y si nos podés ilustrar con algunos ejemplos. Dale. Bueno, en cuanto a las palabras, voy a mencionar algunas que me parece que se repiten bastante y comentar un poco por qué creo que por ahí no son las más adecuadas. Por un lado, se habla mucho de maltrato animal, en general muchas veces referido a perros y gatos, que obviamente que no merecen que se los maltrate, ¿no? Como ningún animal, pero ¿cuál es el problema con este término? Que da un poco la idea
de que si a los animales, entre comillas, se los trata bien, se los puede usar. Y nosotros lo que queremos es promover la conciencia de que no hay manera de usarlos porque ellos nunca pueden darnos su consentimiento para que los usemos. Ellos nunca pueden estar de acuerdo con trabajar para nosotros o darnos el fruto de su trabajo, como en el caso de las abejas, o en ningún caso. Entonces, o los perros policías, o sea, no hay ningún caso donde pueda haber un consentimiento para que los animales estén a nuestro servicio, más allá del trato que se les dé, sea bueno o sea malo, o sea con golpes o con caricias, igual es como injusto usarlos, porque en realidad ellos deberían vivir libres y vivir su propia vida y no estar dedicando su vida al servicio nuestro en contra de su voluntad. Por eso creo que la palabra maltrato, que se usa mucho, yo la evitaría, porque me parece que genera estas confusiones y termina avalando otros tipos de explotación. Lo mismo pasa con la palabra sufrimiento, que se hace mucho hincapié en el tema del sufrimiento de los animales, que obviamente que el sufrimiento es algo malo para todos los seres sintientes, es malo sufrir, eso está clarísimo, todos buscamos el, la alegría, el bienestar, la felicidad. El problema con el tema de mencionar al sufrimiento es que pasa un poco lo mismo que con la palabra maltrato, que hay prácticas denominadas bienestaristas que buscan usar a los animales reduciendo su sufrimiento. Y se llegan a cosas atroces a partir de eso. Por ejemplo, se puede llegar a anestesiar a un animal antes de matarlo, o bueno, un montón de cosas, o cosas que por ahí realmente no reducen su sufrimiento, pero que se dice que sí, como ponerlos en una jaula, pero más grande. Entonces, el foco en el sufrimiento es un problema, porque nada, llegué a ver cosas hasta de modificaciones genéticas para que eliminarles en el cerebro a ciertos animales la parte en la que perciben dolor. Entonces, digo, si nos enfocamos solo en reducir el sufrimiento, nos perdemos de vista esto de tomar conciencia de que los animales no deberían ser usados en primer lugar, y además es como muy subjetivo, muy discutible hasta cuándo es sufrimiento sí, sufrimiento no, más o menos sufrimiento, se genera como un gradualismo, o se genera un gradualismo de que por el sistema nervioso que tienen algunos animales, se puede decir que algunos sufren más que otros, lo cual yo no estoy de acuerdo, pero digo, se puede avalar ese tipo de discursos y no son para nada funcionales a transmitir esta conciencia más global de respeto integral que queremos transmitir. Lo mismo pasa con la palabra crueldad, exactamente lo mismo. Eh, y después, bueno, hay otras palabras que también yo evitaría, como por ejemplo hablar de asesinatos, de cadáveres, de todo ese tipo de cosas, más que nada porque sí, es un asesinato matar a los animales, pero ¿qué pasa? Nosotros también queremos llegar no solo decir la verdad, sino decirla de una manera útil que le llegue al público y que genere un cambio de conciencia. Y hablar de asesinatos o tratar de asesinos al interlocutor probablemente va a hacer que ese interlocutor se ponga a la defensiva y no nos quiera escuchar. Por eso evitaría todas las palabras que sean acusatorias hacia el otro, porque la idea es que el otro, si está haciendo algo que nosotros consideramos que es una falta de respeto a los animales, seguramente lo hace porque no tiene total conciencia de lo que implica lo que está haciendo. Entonces, atacarlos con palabras agresivas como asesino, me parece que, o violencia, violento es hacer tal cosa, sos violento si haces tal otra, solo genera que el otro se ponga a la defensiva y se cierre y no pueda despertar su empatía o escuchar el mensaje que queremos dar. Después otras palabras que evitaría es hablar de ecocidio, biocidio, que mezclan el tema de los animales con la ecología, y de salud pública. Cuando, por ejemplo, dicen hacer tal cosa con los animales produce pandemias. Bueno, eso primero que es discutible y segundo que tampoco también se desvía del tema de los derechos de los animales y vuelve a poner el foco en las cosas que nos pueden afectar como humanos en el ecosistema que vivimos. Siempre me enfocaría más en hablar de respeto, de seres sintientes, de empatía, y bueno,
todas las cosas que venimos mencionando antes. Y después con respecto a lo visual, les voy a compartir unas imágenes. Me parece importante evitar las imágenes de violencia, o sea, las imágenes donde vemos a los animales justamente siendo explotados, maltratados, o con sangre, o mataderos, o ese tipo de cosas. ¿Por qué? Por un lado, porque, como les comentaba anteriormente, me parece que poner el foco en el trato y en el sufrimiento nos desvía de esta idea de respeto integral y promueve la idea de que si el animal fue usado pero sin violencia o sin esas imágenes de extrema violencia, entonces podría estar bien usarlos. Y por el otro lado, las imágenes violentas tampoco son útiles porque producen muchísimo rechazo en el que lo está viendo. Incluso a mí me pasa que si yo estoy en las redes sociales y veo una imagen de una vaca siendo asesinada o de algo con sangre o de esos animales en muy malas condiciones, lo paso rápidamente porque me hace mal y no lo quiero ver y me produce rechazo. Y eso no significa que yo no respete a los animales. Yo hago todo lo que puedo en mi vida para estar alineada con el respeto a los animales, pero no necesito ver esas imágenes que además me alejan, y sobre todo pensando en alguien que todavía no llegó a generar la empatía con los animales. Me parece que ver esas imágenes violentas también los puede hacerse sentir como atacados, como que alguien no quiere ver ese horror, digamos. Y produce como un malestar y una bronca y un rechazo que hace que uno después no pueda razonar de una manera más coherente sobre todo lo que implica este tema. Y por ahí incluso esas imágenes violentas pueden promover el vegetarianismo, por ejemplo, de que alguien diga, bueno, entonces no voy a comer más tal cosa, pero no llegan a dar una idea más global. Así que en contraposición a eso, la propuesta es mostrar imágenes de los animales libres, que es como deberían estar, para motivarnos a que todos intentemos crear un mundo donde los animales sean libres y mostrarlos a imágenes donde podamos ver sus emociones. O sea, lo que pasa con las imágenes violentas es que los cosifica a los animales, porque los volvemos a ver como una cosa, no vemos sus sentimientos, cómo disfrutan estando con sus familias, o bueno, ahí el pajarito con una flor. O sea, creo que estas imágenes transmiten mucho más la idea de que ellos sienten, que tienen interés por vivir sus vidas con sus familias al igual que nosotros, y que son seres increíbles y maravillosos que merecen respeto al igual que todos nosotros. Acá pongo otras imágenes también de ejemplo de lo mismo. Me gustan mucho las que están juntos porque también está bueno recordar que ellos no son entes separados, sino que si vivieran como deberían vivir en libertad, salvo ciertos animales que son más como solitarios, muchos de ellos están en grupos, en manadas, y es como deberían estar. Y también recordar que muchas de las formas de explotación que perpetuamos en nuestra sociedad los separan a ellos de sus seres queridos, como en el caso de la industria láctea, que separa a los terneros de sus madres. Y eso sí me parece que está re bueno recordarlo porque es, nada, va totalmente en contra de sus intereses y de sus deseos como seres sintientes. Entonces está bueno mostrarlos así con sus seres queridos. Y después, lo de los colores era parte de la pregunta, ¿no? Sí, sí, Sí. también. Bueno, y después el tema del color me parece súper interesante porque los colores producen emociones en quien los ve.
cada color se asocia con distintas emociones, que son comprobables, se han hecho incluso eh, estudios estadísticos donde se comprobó que hay una objetividad en cómo las personas asociamos los colores con distintas emociones e ideas. Entonces, para comunicar este tema va a haber colores que van a ser más adecuados que otros y combinaciones más adecuadas que otros. Por ejemplo, el verde, que se usa bastante, me parece que es un color que por un lado tiene algo bueno, que promueve armonía, balance, un tema de lo natural y que promueve emociones positivas, pero hay que tener cuidado de no usarlo demasiado porque también se puede asociar con el tema de la ecología o la alimentación basada en plantas y nos aleja de nuevo de los animales. Entonces, como que se puede usar, pero con moderación. Después el azul es un color como más racional, que puede estar bueno para comunicar cosas que tengan que ver con un mensaje serio, confiable, con dar una idea de credibilidad en lo que se está diciendo. Y también es un color relacionado con la paz, así que también está bueno. El violeta es un color como de alguna manera asociado con algo como trascendente o espiritual y usado en tonos muy oscuros, quizás no, porque se asocia bastante con el movimiento feminista y está bueno como no mezclar las causas, pero sí quizás con un tono lila clarito es como un tono que da mucha paz y que puede ser bueno como para mensajes que tengan que ver con la reflexión. Después los colores más anaranjados o incluso los colores como color marrón, tierra, neutros, beige, son colores que si están bien usados, me parece que se asocian bastante con los animales. Y el naranja también es un color, por ahí no demasiado saturado, sino también en tonos suaves, que promueve cierto como emociones positivas de entusiasmo, de creatividad, de expresión emocional, de empatía. Y el color rojo es un color que desde mi punto de vista hay que usarlo también con moderación, porque así como de alguna manera es el color asociado con el amor o con el amor romántico, también es el color asociado con la sangre y con la violencia, que es lo que decíamos anteriormente que queremos evitar. Entonces, es un color que si, yo diría de evitarlo en estos temas de comunicación. Bueno, acá puse una tablita que la voy a pasar rápido, pero la dejo por si de repente le quieren sacar captura de pantalla, donde dice las ideas generales que transmite cada color. Por ejemplo, el rosa, que es uno que no mencioné antes, también está bueno, tratando de que no termine siendo una estética demasiado aniñada, pero sí me parece que un rosa lindo, un rosa cálido como este, tiene que ver con los vínculos, con el amor, y es un color positivo para despertar la empatía. Y después el blanco, por más de que es un color súper simple, también está asociado con lo justo, con la pureza, con dar un mensaje creíble. Así que está bueno. Y los colores de abajo, el negro, el rojo y el gris, diría de evitarlos porque se van como hacia un lado más como de duelo o de amenaza o de algo, el gris da también algo como frío, científico, industrial, pero nos aleja de esta sintiencia que tienen los animales. Y bueno, como les comentaba con respecto al rojo, como un ejemplo les muestro esto, que esta asociación que tenemos con los colores no es casual, sino que también está como formada socialmente, digamos, nosotros ya tenemos incorporado, cuando vemos algo rojo y negro ya nos da esta idea de peligro, no pasar, pare, y que es todo lo contrario de lo que queremos. Nosotros queremos que más y más gente pueda interesarse por este tema y no dar una idea de que el tema de respetar a los animales es algo sectario o cerrado o para unos pocos o algo que es como un ataque.
también no lo puse acá, pero podrán recordar banderas de movimientos muy violentos que hubo en la historia de la humanidad que también usaban estos colores. Entonces, me parece que es todo lo contrario de lo que promovemos. Y lo digo porque muchas veces entiendo que con buenas intenciones, ciertas posturas que promueven los derechos de los animales eh, han usado este tipo de estética porque por ahí la asociaban con eso, con movimientos revolucionarios o con algo como de decir la verdad, de luchar por ellos, pero lamentablemente yo creo que es contraproducente porque lo que necesitamos es la empatía con los demás animales y con el interlocutor para que esté abierto a escucharnos. Y después también estas combinaciones que por ahí, como decíamos, el naranja, el amarillo y el verde, en ciertos tonos más suaves que estos podrían ser usados, pero fíjense que combinados con el negro también generan un problema. Por eso el negro combinado con cualquier color es como que de alguna manera lo vuelve su contrario. Por ejemplo, el amarillo muchas veces se asocia con la inteligencia, pero combinado con el negro se asocia como con cosas de riesgo, de reparaciones. El verde con el negro da como esta idea radioactivo y bueno, el negro con el naranja también se usa para cosas como radioactivas o de peligro, de reparaciones. Así que también lo pongo como ejemplo de evitar estas combinaciones que por ahí uno no se da cuenta y dice, ay, qué lindo, le voy a poner un fondo amarillo y las letras negras y termina apareciendo un cartel de algo peligroso o de algo eso, como de reparaciones. Así que hay que tener cuidado con eso y en todo caso, si estamos en dudas, siempre usar colores claros o neutros. O sea, me parece preferible usar colores neutros que tratar de hacer algo muy colorido que genere el efecto contrario. Eh, Esto lo comento rápido, pero me parece importante a nivel legibilidad tener en cuenta que hoy en día la gente está muy agobiada, muy apurada, tiene poco tiempo y tiene poca atención, entonces siempre tratar de que los textos sean breves. Si se fijan a la izquierda y a la derecha, eh, hacia dónde va su ojo y cuál lo van a leer y cuál lo van a pasar, es lo que le pasa a todo el mundo. Así que eso, como síntesis, me parece súper importante para que nuestro mensaje llegue y sea leído o escuchado. Después, con respecto de nuevo a las tipografías y los colores, algo que quería comentar es que como que los colores son muy lindos y sirven para transmitir emociones, pero hay que tener cuidado que si ponemos muchos colores juntos puede parecer que el mensaje es poco serio. Por ejemplo, donde abajo dice un texto multicolor es ilegible o un texto multicolor parece superficial, pasa un poco eso, que si nosotros ponemos una palabra de un color, otra de otro, un fondo de otro, por ahí en el momento nos divertimos haciéndolo o nos parece lindo, pero pierde seriedad. Y la verdad es que por más de que queremos transmitir empatía, el mensaje que estamos dando es serio y es coherente y está alineado con la lógica y con la ética. Entonces tampoco nos podemos ir al extremo de que parezca algo que es un chiste. O sea, tiene que mantener una seriedad para que se le preste atención. Y acá les voy a mostrar algunas referencias de cosas que sí me gustan. No son no son todas de derechos animales, por ahí son de otros temas, pero sí las muestro por el diseño que tienen y las combinaciones de color. Esta es la parte como de los tonos azules, que le puse de título informativo, que me parece que puede servir justamente para eso, para informar casos o conceptos de justicia. Fíjense que siempre está combinado o dos tonos de azul o el azul con el blanco sí, más que nada el azul con el blanco o un poquito de negro, pero de una manera que no molesta, pero no hay muchos colores mezclados. Ah, y arriba a la izquierda puse, por si les interesa, hay un libro de Eva Heller que es sobre el color, que pone esta encuesta que hicieron sobre cómo asociaron distintas combinaciones de color a distintas ideas y conceptos, y por ejemplo acá el blanco, el azul y el dorado sería el color de abajo, estaba asociado con la verdad.
Me parece que para el tema de abogacía y derecho está muy bueno, es como uno de los colores que más les puede servir, porque es muy racional. Después acá le puse inspirador y informativo, y es como una combinación de tonos azules y algunos tonos violetas o lilas, que tienen esta cosa como más trascendental o de inspiración. Estos son los como tonos más tierras, neutros, que me parece que están muy buenos para el tema de los animales. Y fíjense como de repente hay neutros o lilas grisáceos combinados con rosas, o beige combinado con un poco de amarillo, o neutro combinado con lila, o sea, o un rosa claro, el de arriba a la izquierda, como que son tonos que me parece que pueden promover la empatía, como que generan algo cercano, que no es tan frío como el azul, digamos, sino que ya es más cercano a las emociones. Y me parece que están muy buenos para este tema del que estamos hablando. Acá, bueno, ya un poquito más fuertes colores, pero también lindos, emocional más inspirador, están los tonos cálidos, naranjas y el lila. Y por ejemplo, fíjense abajo a la izquierda, el que dice Love is Love, que es como rosa y rojo, pero con muy poquito rojo y combinado solo con el rosa y con el blanco. Nada de negro, ni un rojo súper fuerte y saturado con negro, sino otra cosa totalmente distinta. Y estos colores me parece que están buenos para algo motivador de emociones y de motivar a respetar a los animales o a tomar conciencia. Por ejemplo, los que son lilas me gustan mucho para la idea de tomar conciencia. Y bueno, después acá entran los verdes y los amarillos y los rosas y los naranjas para lo que es práctico, que quizás en el tema de abogacía no sé si lo van a tratar tanto, pero bueno, lo incluyo para más como, digamos, si uno quiere hacer una guía práctica de cómo adoptar el veganismo o cómo llevar a la práctica el respeto a los animales, estos colores me parece que pueden funcionar muy bien. Ahora me voy a referir en esta pregunta a un caso que nos involucra a los abogados y te voy a preguntar que cuando un abogado opta por difundir un caso, te pregunto, ¿es posible que exista un modo en el cual se comunique en sintonía con la lógica vegano abolicionista? Y si puedes darnos algún ejemplo concreto. Bueno, sí, yo creo que entiendo la necesidad de comunicar casos específicos y me parece que está bueno que recordemos que esos casos siempre son, como lo que decíamos antes, una más de todas las consecuencias del especismo y de la explotación animal, y que entonces siempre podamos linkear eso, conectar eso con una idea más general de respeto a todos los animales. Y bueno, me recuerda a un caso, a una publicación que vi en redes que me gustó, del caso que seguramente muchos conocerán del chimpancé Toti, que es un individuo que estaba en cautiverio en un zoológico de Río Negro. Y bueno, hubo diferentes formas de comunicar el caso. Y esta que vi me pareció interesante porque hacía esta conexión a una idea más general. Así que se las voy a leer. O sea, les leo solo la parte relevante a la parte de comunicación. Antes había toda como una parte más específica del caso de Toti y después comentaba lo siguiente. Dice: el chimpancé Toti se halla privado de su libertad hace 32 años en un zoológico. Frente al ofrecimiento de la gobernadora de Río Negro a dialogar con activistas en búsqueda de una solución, este grupo realiza una propuesta jurídica a la gobernadora a fin de lograr su liberación. Toti, al igual que todas las demás especies sintientes, merece el respeto a sus derechos a la vida y a la libertad. La situación de Toti es un acto de similar justicia al que viven en La situación de Toti es un acto de similar injusticia al que viven en el día a día los animales que son usados en cada actividad humana. El abolicionismo es justicia.
Así que nada, me gustó mucho eso porque traslada o amplía el caso de Toti a recordar que, así como él, todos los demás animales también merecen justicia y respeto. Buenísimo. Antonio, ¿sigo yo? Sí, te cedo la palabra. Dale, dale, dale. Por último, Laura, ya para finalizar, ¿qué sugerencias o qué tips podrías darles a las organizaciones o a nosotros, los abogados animalistas, para realizar campañas o transmitir el mensaje, pero que esté acorde, que esté alineado a este enfoque vegano abolicionista, ¿no? Y también si actualmente existe alguna campaña que refleje esa mirada. Gracias, Eli. Bueno, un poco lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Como de que sea un mensaje simple, abarcativo, que por ahí no ahondar demasiado. Digo, siempre pensando en que una cosa es la comunicación a un público amplio y otra cosa es el tema de los abogados y su trabajo cotidiano. Tratar de trasladar eso a un público amplio a través de un mensaje simple, abarcativo, que no dé por ahí demasiados detalles del caso, que se eviten descripciones de sufrimiento, por lo que también decíamos antes, que nos hacen perdernos o hacen ver, asociar al tema del respeto a los animales con algo morboso, cruel, y sí buscar dar esta idea de que los animales son seres sintientes que tienen un valor propio y que merecen justicia y merecen ser respetados. Siempre como ir a esa idea central. Otra cosa que me parece importante es no perder de vista que el mensaje tenga como un aspecto racional y uno emocional, que no nos quedemos solo en lo racional, que obviamente tiene que estar, porque no podemos hablar solo de sentimientos o de sufrimientos, pero sí que haya una apelación a las emociones del interlocutor para que pueda de alguna manera conmoverse a través de emociones positivas y pueda despertar esta conciencia que buscamos. Promover empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Tenemos que tener empatía nosotros con el interlocutor y buscar que el interlocutor tenga empatía con los demás animales. La empatía es un ejercicio racional y emocional, porque es ponerse en el lugar del otro e imaginarnos, sentirnos como se sienten ellos. Entonces combina estas dos cosas, no puede ser ni solo racional y decir datos duros y los derechos y las leyes, y tampoco algo solo emocional que hable de reducir el sufrimiento, sino las dos cosas juntas. Y tratar de promover emociones positivas en el interlocutor, como la motivación, como el amor, por más de que después voy a comentar algo de la palabra amor, pero sí me parece que es algo que está bueno sentir cuando queremos crear un mundo mejor para todos, entonces está bueno promover esas emociones y evitar promover emociones negativas como enfrentamiento, odio, intolerancia, ataques, apatía, o sea, salir de esas emociones negativas que no nos permiten evolucionar y generar una sociedad de un respeto más amplio hacia todos los seres sintientes. Después, como les decía antes, me parece importante el uso de imágenes de muy buena calidad de los animales como sujetos, viviendo en libertad. Eh, de nuevo, reitero, es importante el tema de la brevedad, de usar frases con palabras simples y textos cortos para apuntando a un público amplio, acordarnos que este mensaje está bueno que llegue a todo tipo de personas y apelar a nuestros valores, porque la verdad es que los valores ya los tenemos y simplemente tenemos que ampliarlos y extenderlos a todos los seres sintientes. Otra cosa importante que me parece que si se comunica un caso, después eso, recordemos que cada caso es como la punta del iceberg o una de las consecuencias de todo este sistema de explotación que está normalizado. Entonces, siempre me parece que está bueno que al final haya como un call to action o una llamada a la acción, donde después de por ahí contar un caso en particular, decir algo como respetemos a todos los animales por igual, o justicia para todos los animales, o una llamada a la acción que no quede solo en, ay, pobrecito tal animal que le pasó tal cosa, sino, bueno, ¿y qué hacemos en general? Un llamado a la acción
general, o tomemos conciencia, pero siempre apuntando a que no quede a libre interpretación, que no quede solo te muestro esto terrible que pasó y después interpretar como quieras, sino ya un llamado a la acción de qué nosotros proponemos que se puede hacer en general para que no pasen más estas cosas. Y después en cuanto a, voy a compartir pantalla para mostrarles algunos ejemplos de piezas de comunicación existentes que tienen algunas cosas que me parece que están buenas para mostrar. Acá, bueno, muestro algunas publicaciones de algunas distintas organizaciones activistas que los muestro por lo que son las publicaciones en sí, pero no por lo que son las organizaciones, porque hay algo importante que me parece que una publicación tiene que ser coherente con el enfoque general de la organización, porque una publicación que está buena, pero que la organización no promueve en general esos valores, no me parece que sirva. Por ejemplo, acá tenemos publicaciones de diálogo animal, de veganismo en parques y de otras activistas con enfoque abolicionista, y tenemos algunas publicaciones de difusión B que en realidad no tienen este enfoque, pero que sí las pongo porque quiero rescatar algunas cosas. Lo que me gusta de todo esto, como les comentaba, son las imágenes de los animales libres y muchas veces en conjunto con sus familias, las frases que hacen, siempre apelan a la sintiencia o a los valores, y también hay como un muy lindo uso del color, por ejemplo en la de arriba a la izquierda los azules, que hablábamos de la seriedad, de la verdad, y los de abajo a la derecha más relacionados con el amor, la empatía, la ternura, con el rosa y el amarillo clarito, me parece que están muy buenos. Y después a la izquierda abajo, los dos carteles que dicen sienten, yo los rescato porque me parece que las fotos están muy buenas, son de animales libres, son de animales en grupos. La palabra sienten también me parece que está buena porque apela a su sintiencia. Lo que sí podría ser una crítica de estos dos carteles es, por un lado, que están promovidos por una organización que no está alineada totalmente con estos valores, porque por otro lado promueven imágenes violentas o campañas ecologistas. Entonces, digamos, uno puede ver este cartel y estar bueno, pero después cuando entra a la página de esa organización ve cualquier otra cosa y entonces ahí no hay una coherencia. Y lo otro que me parece que estaría bueno cambiarles, si hiciéramos un cartel como este, es que abajo chiquito dice veganismo es amor, y me parece que está bueno resaltar que el amor es algo muy bueno, pero es opcional, y nosotros no amamos a todo el mundo, pero sí los tenemos que respetar. Incluso no amamos a todos los humanos, pero tenemos claro que tenemos que respetarlos. Y lo mismo pasa en el caso de los animales, que respetarlos debería ser un deber, porque son seres sintientes que se valoran a sí mismos por más de que nosotros no los amemos. Obviamente que el amor es una energía que siempre a todos nos va a hacer bien, pero que no es necesaria para que respetemos a alguien. Entonces eso es algo que yo le cambiaría a ese cartel. En todo caso pondría veganismo es respeto o veganismo es justicia. Pero más allá de eso, los quiero rescatar porque me parece que a nivel fotos y a nivel la palabra grande están buenos y se podrían hacer cosas similares corrigiendo las demás cosas que acabamos de criticar. Y bueno, después seguramente hay muchos más. Estos son unos simples ejemplos como para ver cómo todo lo que les comenté antes de las imágenes, de las frases y los colores se puede ir poniendo en práctica en distintas publicaciones. Bien, Antonio. Sí, muchas gracias Laura por toda esta deconstrucción y esta invitación que nos haces a mirar los modos de comunicar para todos los activistas y todos los abogados que tenemos interés en el respeto de los derechos de los animales. Y me gustaría invitarte a que dirijas unas palabras finales al público como conclusión de lo que nos has presentado. Bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por poder generar estos espacios de difundir este tema que es tan importante para los animales de todas las especies.
Y bueno, como conclusión, que quisiera decir que a lo que apelamos es más que nada a un cambio de conciencia. O sea, no se trata solo de cambiar nuestras conductas, sino de cambiar de conciencia, porque el cambio de conciencia es lo que va a permitir que después apliquemos en la práctica todo lo que necesitamos cambiar en nuestra sociedad para crear una sociedad de respeto integral a todos los seres sintientes. Así que siempre tener en mente eso y tratar de no perdernos en los detalles, sino ir como a la base de los valores que todos tenemos en común y poder promover esos valores en la sociedad.